Quisiera hacer dos preguntas. La primera es cómo es que tiene que ver con el significado de Elohim. ¿Cómo es que, aún estando en plural Elohim a menudo en el Antiguo Testamento, se escribe con un verbo en singular? Después una segunda pregunta, tal vez una respuesta simple, aún no entendí por qué. Los religiosos se ponen este problema sobre el nacimiento de Jesús cuando habría nacido Jesús. Jesús naciendo no abre una nueva era, la era vulgar o confesionalmente cristiana. Entonces, una a la vez. La primera es esta, que a menudo encontramos en italiano, por ejemplo, el término singular, aun cuando en hebreo es en plural. Y por tanto, en ese caso es falso. En las conferencias lo mostré algunas veces. Ahora, casualidad, esos libros con el hebreo y la traducción en italiano con la traducción interlineal no las he traído esta tarde, no se lo puedo mostrar. Pero lo encuentro en mis conferencias y en los libros, lo encuentro documentado, incluso como en hebreo está el verbo en plural y en italiano en singular, precisamente para darle la idea de que se habla de uno. Después esto del verbo en singular y plural, por ejemplo, ellos lo usaban para decir, si hablamos de los Elohim como grupo, lo utilizamos en singular, en el sentido que el grupo tomó esta decisión. Si en cambio lo identificamos como pluralidad de individuos, lo usamos en plural. Pero esto nunca se aplica, no se aplica solamente a Elohim, también está en el término Misraim, que significa Egipto. En un pasaje también está reportado en los libros, sin lugar a dudas, esto no es interpretación. Este Misraim dos veces es una está Misraim con el significado de Egipto y el verbo singular, y otra inmediatamente debajo está Misraim con el significado en conjunto de egipcios, el verbo en plural, exactamente como para Elohim, es decir, ellos trataban todo de la misma manera. El problema para los exegetas teólogos, ¿cuál es? Que con respecto a Misraim no les importa nada, no perdieron nunca un minuto para discutir el porqué del singular o el plural. Sobre Elohim, en cambio, se afanan tratando de explicar de todas las maneras posibles e inimaginables. ¿Por qué? Porque parten del supuesto que Elohim debe ser Dios y por lo tanto debe ser singular. Y entonces deben inventarse todas las explicaciones posibles y existentes. Para los hebreos este problema no existía. Tanto es así que el mismo sistema verbal lo utilizan tanto para Elohim como para Misraim. Ambos términos son plurales. Ambos acompañados tanto por verbos singulares como plurales. Por lo tanto, no hay problema. El segundo tema, sobre el nacimiento de Jesús, en el libro recién publicado, Dioses y Semidioses, el Panteón del Antiguo y Nuevo Testamento, dediqué un largo capítulo a documentar históricamente. Estoy entre los que fingen que Jesús haya existido, porque conozco muy bien los estudios que tienden a documentar no solo la no existencia, sino incluso la imposibilidad de la existencia de Jesús. Pero yo estoy entre los que hacen como si hubiese existido, aún consciente, como decía el rector jesuita, que al fin y al cabo no había grabadoras, y entonces hagamos como si fuera verdad lo que está escrito. Algo que nunca sabremos, también porque ni siquiera sabemos quién escribió esos textos. No lo escribieron Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Lo escribieron no sabe quién. No se sabe quién. Nadie sabe quién escribió esos textos. Tenemos miles y miles de códices y no hay dos iguales. Se escogieron esos. Y bueno. Entonces, ese largo capítulo documenté cómo Jesús no haya sido puesto en la cruz a la edad de los 33 años, sino a unos 41 o 43 en esa variable de años. Por lo tanto, también toda la simbología construida sobre el 33 está toda firmemente aferrada a nada. Es decir, a la tradición que puso el 33, pero el 33 no tiene absolutamente nada que ver. No es posible identificar una fecha precisa porque no es posible identificar la fecha exacta de su nacimiento. Entre el -7 y el -4 antes de Cristo, que parece ridículo decirlo, pero es así. Sí, antes de Cristo respecto a la datación tradicional, pero nació. Pero esto lo saben todos los estudiosos, no es absolutamente un descubrimiento. Cualquier estudioso de la historia del cristianismo te dirá que Cristo nació entre el 7 y el -4. Entonces de Cristo no sabemos el año exacto, pero aún así, ¿por qué? Porque el primero que hizo el recuento se equivocó.
Entonces, Cristo nació entre el 4 y el 7 años antes de lo que se atribuyó. Y después ha muerto entre comillas. Lo pusieron en la cruz algunos años después de cuando ha sido atribuido. Y también en este caso hay datos históricos que no son discutibles, que son externos a los evangelios, a los cuales los evangelios se conectan. Es decir, conectan la muerte de Juan el Bautista con algo que le sucedió a Herodes Antipas. Y como esto que le sucedió a Herodes, conocemos exactamente la fecha en que sucedió. Lo que sucedió a Juan es inmediatamente precedente a Jesús, y Jesús interviene justo después. Por lo tanto, Jesús lo crucificaron entre los 41 y los 43 años. Y cuando, por ejemplo, Jesús pasa por la orilla del lago y ve a Pedro y a los suyos que están pescando y les dice: abandonad y venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y estos dicen: claro, muy bien, y dejan las redes y van a casa y le dice a su esposa: oye, me voy porque uno me dijo que me hará pescador de hombres. Y la mujer le dice: ¿pero eres loco o te haces? Bien, en realidad es la reanudación de la actividad después de lo que le interrumpiera cerca de 8 o 9 años. Los suyos habían vuelto a sus antiguas ocupaciones. Después de la muerte de Juan el Bautista, él vuelve con los suyos y les dice: chicos, empezamos de nuevo. Ok, está bien, va en serio, volvemos a empezar, les dice. Porque ni de broma, porque él pasa por la orilla de un lago, hay gente que tiene familia, su trabajo, etcétera, y dice: vale, sí, de acuerdo, voy a pescar hombres, ok, voy un momento a casa a despedirme y ya vengo. ¿Entendéis? Es la reanudación de la actividad, después de ser interrumpida por 7 u 8 años, cuando comprendo que ciertas cosas que él quería hacer no funcionaban, porque el pueblo no le habría seguido. Entonces cambió las reglas de intervención, y este es también el motivo de que sus mandantes lo dejaron. Lo abandonaron. Cuando él dice: Elí, Elí, lema sabatani, Padre, Padre, ¿por qué me ha abandonado? El mío, ¿por qué estoy aquí muriendo? No debía pasar esto. Porque él cambió las reglas de intervención. Has dicho en otra conferencia que Jesús no murió en la cruz. De hecho, no le rompieron las piernas. Le dieron la esponja somnífera, le produjeron la muerte aparente. Sería interesante saber, está explicando cuál, en el último. Pero está escrito que una lanza le laceró el costado. Sí, porque servía para liberarlo de respirar líquidos. Entonces no murió en la cruz. No. Gracias. Y en el sepulcro probablemente estuvo muy pocas horas. En el libro describimos el tipo de ungüentos que utilizaban para curar a los que eran gravemente heridos en batalla. No para tratar a los cadáveres de los muertos. Así que literalmente lo curaron. Y lo bajaron deprisa. Entonces cuando se dice que Cristo estuvo en el sepulcro 3 días, no es verdad. Fue llevado al sepulcro en la noche del viernes. Cuando el domingo por la mañana las mujeres llegan al sepulcro, él ya no está. Y llega al alba. Por lo tanto, máximo son 36 horas. No 72. Máximo son 32 horas. Pero con toda probabilidad lo sacaron después de pocas horas. Tanto es así que en el Evangelio de Pedro, obviamente es un evangelio que nosotros no debemos creer verdadero, porque establecieron que los verdaderos son solamente esos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de Pedro está escrito que durante la noche bajó una luz del cielo. Después de ello podemos o no creerlo. Así que podemos creer que él salió pasando a través de la pared y todo lo demás. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Pero una cosa es segura, no salió pasando a través de las puertas, porque cuando llegan las mujeres, la piedra ya no estaba. Por lo tanto, él salió por la puerta. Sobre esto no hay duda, de lo contrario estaría todavía adentro. Pero atención, el Evangelio de Pedro dice que de aquella luz bajaron 2 individuos, abrieron el sepulcro, entraron dentro, salieron 3, y los 2 sostenían al tercero, que no podía caminar por sí mismo. Después cada uno puede creer si es más verdadero el uno u otro, pero esto es una elección vuestra. Yo os cuento y os digo que sepáis que entre los varios evangelios también está escrito esto. Después están los que nos dicen: estos son verdaderos y estos son falsos. Los decidieron planificándolos obviamente en el libro documenté las decenas
decenas de cristianismos que practicaban al principio, decenas de cristianismos, ni siquiera estaban de acuerdo sobre el nombre de él, atención. Decenas de cristianismos diferentes. Después, entre el concilio de Nicea y el edicto sucesivo, establecieron que el cristianismo verdadero era ese y todos los demás debían ser eliminados, pero lo establecieron planificándolo. Al principio lo encontraréis en una lista, decenas de cristianismos. No es como decir que está Jesús, todos creen que Jesús dijo esa cosa, ni de broma. Pedro y Pablo eran perros y gatos, después la iglesia los tuvo que poner juntos. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía, entre tantas otras, la necesidad de sustituir las parejas de divinidades paganas. Los dioscuros, hijos de Zeus, Rómulo y Remo, y con una nueva pareja entonces juntaron a Pedro y a Pablo. Pero Pedro y Pablo no estaban de acuerdo sobre nada. Pablo estaba en contraste continuo con las comunidades de los llamados jesuanos. Los jesuanos eran los que habían visto a Jesús, que habían hablado con Jesús, que habían conocido a Jesús. Pablo posteriormente fundó a partir de Antioquía las primeras comunidades de cristianos. Antioquía. Es decir, gente que no había visto a Jesús, pero que se refería a un cierto Cristo, así como era predicado por Pablo. Pero así como era predicado por Pablo, nunca fue aceptado por la comunidad de jesuanos que procesó a Pablo, precisamente por las cosas que él se estaba inventando. Entre otras cosas, el propio Pablo, por ejemplo, sabemos que la iglesia es, al fin y al cabo, por mucho que trate de esconderlo en varias formas, es misógina. Nunca dio a las mujeres la misma importancia que dio a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo en sus cartas, también esto está documentado en el libro, habla de un problema sexual suyo. Y dice, dado que vosotros no podéis ser como yo, entonces al menos hacer así sería mejor no tener relaciones con las mujeres, pues él no podía tenerlas. Entonces, tomar una mujer y casaros, al menos bloqueéis vuestro líbido. Pero aún así, ¿qué se descubre? Que lo importante era que el hombre bloqueara su líbido. El respeto por la mujer, cero. Es decir, pilla es una mujer, así tú te bloqueas tú, dado que no puedes ser como yo, mira qué suerte. Dado que no puedes ser como yo, pilla a una mujer. Al menos estás con ella. De lo contrario, por lo tanto, ya en aquellos tiempos las esposas bloqueaban el líbido. Bueno. Podemos leerlo así. Otra clave de lectura. ¿Entendéis? Así que en realidad, bueno, en fin. No, hoy depende. Si a mí, no católico, ni siquiera cristiano, me preguntas, ¿usted es cristiano? Digo, depende de lo que usted entienda con el término. No solo eso, vamos a ir más atrás. ¿Usted cree en Dios? Depende de lo que usted entiende por Dios. El Dios cristiano, el Dios de la Biblia, el Dios que nos han predicado, ese Dios, yo a ese Dios le digo con todo respeto, bórrame de la lista de tus hijos. ¿Por qué? Porque me voy a la Biblia, que es lo que hay que leer, y leo una Biblia, digo, pero ¿qué le hiciste a los amorreos? ¿Qué le hiciste a los jebuseos? ¿Qué le hiciste a los madianitas? Los destripaba, pueblos con los cuales se encontraba en su avanzar por el desierto, diríamos, en la tierra prometida, los israelitas. Y se encontraba con el pueblo A, el pueblo B, y los destripaba. Digo, pero tú no eres Dios de esta gente, de todos estos palestinos. Y entonces, ¿cómo los tratas tan mal? Es que es mi pueblo. Digo, pues la verdad que no eres muy justo. Pero aún su pueblo, el pueblo prometido, ¿verdad? El pueblo escogido, pueblo israelita. Históricamente hay pocos pueblos que hayan sido tan apaleados como el pueblo escogido. Entonces yo le digo, mira Dios, si me vas a escoger a mí, no me escojas, escoge a otro, porque si me vas a defender como defendiste a tu pueblo, acaban conmigo. Por lo tanto, ya ves, ¿usted cree en Dios? En ese Dios yo no creo. Yo tengo otra idea de Dios, diferente, que la explico precisamente en el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? ¿Usted es cristiano? ¿Qué entiende usted por ser cristiano? De Cristo hay cosas que acepto y hay cosas que no acepto. O sea, usted piensa como Gibran, sí, en aquella anécdota que narra de que el Jesús de los cristianos y el Jesús de Nazaret se reúnen cada 100 años por allá en las montañas de Líbano, y cuando están juntos platicando, conservan largas horas, dice Gibran. Llega un momento en que el Jesús de Nazaret
se despide del Jesús de los cristianos diciéndole: amigo mío, creo que jamás llegaremos a un entendimiento. O sea, él plantea ahí la diferencia entre el Jesús que vivió en Nazaret, que vino a salvar al mundo y que predicó todo esto, al Jesús que hemos hecho los cristianos, una transformación de aquel Jesús de Nazaret. Eso lo puedes ver, Jesucristo Superstar, estrella, estas óperas o como le quieras llamar modernas, el cual es más hay, Jesucristo Superestrella, bueno, hay 2 o 3 cantadas y que se han hecho muy famosas, es otro tipo de Cristo, porque la Iglesia ha ido forjando un Cristo nuevo, un Cristo duro, un Cristo terrible, un Cristo que acabó con inquisiciones, es decir, que en nombre de él se hacían inquisiciones y muertes e imponen castidades de por vida, etcétera, etcétera. Y ese Cristo pues parece que tiene poco que ver con el Cristo más tolerante del Evangelio, aunque en el Evangelio aparece también un Cristo muy intolerante, ¿verdad? El Cristo que el infierno no hay que irlo a buscar, hay que irlo a buscar al Evangelio, al mismo Cristo, en las palabras de Cristo, no hay duda, aunque hoy los teólogos modernos le quieran tirar la toalla. No, ahí está, en 12 ocasiones por lo menos Cristo habla del fuego que no se extingue jamás.